Bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político. Me da gusto presentar en este día al maestro Daniel Méndez Vivanco, este jueves 23 de octubre del año 2025. Maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muy bien, mi estimado Marco, un saludo a todo el auditorio y qué bueno que volverte a ver. Entiendo que andabas un poquito enfermito, pero ya estás bien, ¿no? Ya vamos a ir recuperando de las gastritis que luego se presentan. Hay que cuidarse mucho la comida y todo. Exacto, el picante, la grasa y todas esas cuestiones que luego nos afectan. Luego medimos las consecuencias de la alimentación y luego nos vienen esos problemas de salud. Ya te veo muy bien y así que adelante con la conducción. Gracias, maestro. Y bueno, efectivamente un tema que en los últimos días lo hemos escuchado a través de los diferentes medios de comunicación, pues ha sido el relanzamiento del Partido Acción Nacional. Este sábado 18 de octubre, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, anunció el relanzamiento del partido con una visión moderna, cercana y basada en los valores de patria, familia y libertad. Con ello, bueno, el PAN se abre a la ciudadanía con elecciones primarias y procesos transparentes. En toda esa situación, bueno, se presentó el famoso logo, un logo que a muchos no les gustó, aunque dicen que es muy animalista. También mi postura, pues, tampoco me agradó tanto ese logo. Pero lo que busca ahora el Partido Acción Nacional con ello es que a través de este relanzamiento ahora sí tomen en cuenta a los ciudadanos en la parte de que puedan de alguna manera ellos participar en alguna elección. Sabemos que en su momento dado el Partido Acción Nacional fue un partido hasta cierto punto cerrado. Primero, los miembros activos son los que podían participar en una elección para participar ya sea a nivel municipal, a nivel local, a nivel federal o como candidato a senador. Solo los miembros activos. Después todo eso desapareció y después de miembros activos se convirtieron en militantes. Ahora esos militantes, con esta nueva apertura, con este relanzamiento del Partido Acción Nacional, lo que busca la dirigencia y lo que busca en sí todo el Comité Directivo Nacional, pues es darle un cambio, y en ese cambio pues es tomar en cuenta al ciudadano y decir, bueno, si hay ciudadanos que de alguna forma tengan ese liderazgo, conlleven al bien común de lo que puede concordar con la ideología del Partido Acción Nacional, pues será bienvenido y pues un candidato importante para la elección. Maestro Daniel. Sí, a ver, varias cosas de lo que acabas de comentar que yo quisiera ir entrándole al análisis. En primer término, Marco, yo te diría que estoy de acuerdo contigo en cuanto al logotipo, al logo como se le llama. Me gustaba más el otro, ¿no? El otro pues ya era un sello distintivo, querámoslo o no, hay que reconocer que era un sello distintivo del Partido Acción Nacional, vamos, que le daba seriedad, yo así lo veo. Entonces, pero bueno, ya vi que a mucha gente no le agradó y pues yo me uno a eso, ¿no? De que no me parece muy apropiado. Cuando digo varias cosas es que, a ver, vamos entrando en materia. El primer término, también algo que dijiste hace un momento, si Acción Nacional, después de ese descalabro que empezó a sufrir, sobre todo en el 2018, sobre ahí que es cuando Morena ya aparece triunfante en el escenario político electoral, es ahí donde yo también estoy de acuerdo contigo en que, porque siempre lo he dicho, Acción Nacional ha sido un partido elitista, cerrado, no incluyente. Esos tres calificativos los utilizo y basado en argumentos porque también lo he estudiado este partido y me tocó verlo en varias partes, pero sobre todo en la capital del estado de Veracruz, en Jalapa. Y tengo mis bases, mis fundamentos para poder sustentar esto que acabo de decir, estas tres características. De tal manera que el Partido Acción Nacional
tiene que abrirse a la sociedad. Ahora, cuando estoy diciendo de que abrirse a la sociedad, que me parece bien, para que se le quite ese calificativo de partido elitista, estamos viendo, citamos hace un momento, el mecanismo que se va a emplear, lo que es el método de encuesta o la elección primaria. Pues sí, qué bien, aunque tiene sus riesgos también. Tiene sus riesgos porque lo hemos visto en Morena, como hay puntos de señalamiento de cosas que no se han cumplido de manera cabal en sentido estricto dentro de Morena, y ahí entra el riesgo que podrían experimentar los panistas, que estaban acostumbrados más a la convención, a el voto directo, direccionado. Sin embargo, abriría yo dos cauces en este análisis de lo que le está ocurriendo a Acción Nacional. Primero iría yo, Marco, con el marco o la parte cuantitativa, la parte estadística en materia electoral. Es cierto, no perdamos de vista que Acción Nacional ha venido a la baja. Esto que estamos viendo de relanzamiento de Acción Nacional, como lo están haciendo los otros partidos políticos, es con miras a la elección que ya se aproxima, la del 2027, elección intermedia. Hay que ubicar nuevamente a nuestro auditorio, en el que se van a renovar el Congreso de la Unión y gubernaturas también, que creo que vienen también gubernaturas. En algunos estados de la República, así es, efectivamente. Entonces, ante esa situación, cuando yo me refiero al criterio cuantitativo, es que sí ha ido a la baja Acción Nacional. A ver, vamos a los números. De acuerdo con la norma electoral con relación a los registros de los partidos políticos, en sus requisitos para no perder los registros, en estos momentos en que estamos haciendo el programa, se habla de que hay alrededor de 15,000 o 20,000 gente que está afiliada, que está formando parte de Acción Nacional. Y entonces yo le pediría a nuestro público que recordemos que la norma electoral habla de un límite. Y si estamos hablando que oscila entre los 15,000 y los 20,000, pues lo acerca a un límite que, de seguir a la baja, entonces estaríamos hablando de un riesgo de perder el registro ante la autoridad electoral. En ese sentido, en la parte cuantificable, pues con mucha más razón yo externaría que el Partido Acción Nacional sí tiene que abrirse a la sociedad, y parece ser que también aquí se estaría considerando las candidaturas externas. En ese aspecto cuantificable quiero insistir en esto. La parte numérica no la podemos hacer a un lado. ¿Cuál es el otro criterio? El otro aspecto, el ideológico doctrinal. Y aquí se presenta una parte interesante, que en ese criterio ideológico doctrinal es porque parece ser que hay una versión, lo pongo aquí en la mesa, de que se estaría hablando, se voltea la mirada hacia esta parte ideológico doctrinal, y algún sector de los analistas políticos mencionan que estaría virando hacia la derecha, a la extrema derecha. Bueno, ante esa situación, yo lo que diría es que el Partido Acción Nacional en los años más recientes se fue alejando de la parte ideológica doctrinal.
Sobre todo, aquí viene algo que me parece sumamente interesante, cuando el partido fue pues considerablemente arrasado, voy a utilizar esa palabra, arrasado por los tecnócratas y neoliberales, porque también no hay que perder de vista que los tecnócratas y neoliberales le entraron primero a Acción Nacional, y ante esa situación sí hubo un alejamiento, de tal manera que también si hacemos memoria histórica, los candidatos más recientes no hablaban, no hacían énfasis en la parte ideológico-doctrinal, sino más bien se centraban en la visión empresarial, en la visión de los comercios, en la connotación fuerte de la iniciativa privada. Ante esa situación, el tercer rubro, el tercer criterio que estaríamos colocando desde mi punto de vista en la mesa de análisis es de que, y aquí viene la tercera parte, Acción Nacional tendría que estar considerando, la tercera parte desde mi punto de vista obedece a una especie de combinación. ¿Qué tanto en esa apertura hacia el exterior van a considerar a caras nuevas, a nuevas personas, cronológicamente hablando? Porque por ahí no es fortuito, y traigo a colación lo que cuando le pidieron la opinión a la Presidenta de México en estos días de la conferencia matutina, después de ese fin de semana en que Jorge Romero pues dio aquel discurso tan encendido, lleno de gritos. ¿Se acuerdan cómo definió en poquísimas palabras la Presidenta de México lo que se había desarrollado en esa reunión, en ese congreso? Dijo la Presidenta de México esto: ahí están las mismas personas, la misma gente y en el mismo lugar. Bueno, entonces eso me quedo pensando en un siguiente elemento, en un cuarto elemento, que parece ser que en esa crisis que está viviendo Acción Nacional también le estaría haciendo falta, hay una crisis de líderes, de liderazgo, porque las personas a las que estamos o nos han acostumbrado en la Acción Nacional, pues también ya son gente de edad. Estoy pensando Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, y hay otros que incluso ya murieron, Carlos Castillo Peraza, ¿no? Maquio, también. Algunos dicen que no era líder, yo pienso que sí, tan líder era que pues, ya lo vimos ahí en aquella campaña en la que subieron sus bonos considerablemente, y luego pues se habla de esos misterios, esas interrogantes en las que está inmersa la muerte de Maquio. Y está atrapado entonces Acción Nacional por un grupo centralista que encabeza el señor, el joven, porque lo veo joven todavía, Jorge Romero. Entonces, ante eso, a ver si nuestro público va captando, ya hablé de 4 elementos. ¿Qué tendría que suceder para remontar esa crisis por la que vive y en la que pone en riesgo su registro Acción Nacional? Creo yo que hay que mantener un equilibrio. Fíjense bien en lo que voy a proponer en estos momentos. Yo soy una de las personas convencido de que Acción Nacional no puede renunciar a su factor ideológico doctrinal, lo tiene que reivindicar, pero por otro lado también no puede hacer a un lado su parte pragmática. ¿Y cómo debemos entender la parte pragmática? Pues el colocarse con propuestas ante el panorama que está viviendo nuestro país. Siento que no han presentado de manera clara cómo enfrentar la problemática que se está presentando en los actos de gobierno
de Morena y sus aliados, cómo enfrentarla desde la visión panista, tomando en cuenta la parte doctrinal, la parte ideológica, pero también tomando en cuenta la parte que tiene que ver la forma de encarar esos problemas a los que en el tiempo que lleva Morena gobernando, la administración federal pasada y la actual, no nos ha dejado satisfechos a los mexicanos y a las mexicanas, sobre todo ese sector de la población que piensan de manera crítica, que pensamos, yo me incluyo, que pensamos de manera crítica y que exigimos mucho por todo lo que está viviendo el país, actos de gobierno altamente responsables y basados en ética, y esa ética que la debemos entender en que lo que dice el gobernante, lo que propone el gobernante, lo cumpla en los hechos. Efectivamente, y bueno, lo que sí hemos entendido hoy en día que hay una crisis de partido, sí. Por eso se han cambiado esas siglas. Cuando López Obrador iba a formar su partido, hoy Morena, precisamente no le quiso poner partido, se fue mejor por el Movimiento de Regeneración Nacional, igual con Dante Delgado Renauro, Movimiento Ciudadano, porque la gente ya no quiere saber de partidos, así es, independientemente de que sean partidos de centro, de izquierda o de derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque pues les han fallado. Y en esa parte de esa crisis de partido que se está viviendo, bueno, hay una situación, el ciudadano líder, y que en este momento, en dado caso, con Acción Nacional, sí fue un hombre que en ese entonces se convirtió en un líder que supo encaminar toda esta parte de una estructura de Acción Nacional y llegó a ser presidente de la República. Me refiero a Vicente Fox Quesada. Claro. Y con la izquierda, bueno, con Morena, con Andrés Manuel López Obrador. Pero ahorita en este momento no hay un liderazgo de partido que se presente en Acción Nacional, ¿no? Y con ello, pues la apertura que se le está dando, lo entiendo de esta manera, Jorge Romero está dando esta apertura sobre todo a los jóvenes, como que sabe que ha llegado la oportunidad de sumar todos esos jóvenes que de alguna forma no han sido incluidos en otras organizaciones políticas, pero también que están ahí presentes y que pueden aportar mucho. De ahí que ahora dice vamos a hacer esta apertura, pero también me llama la atención la ruptura con el revolucionario institucional, en el sentido que dice ya no va a haber alianzas con el PRI. Hay que tomar también en consideración todo ello, como usted comenta, y efectivamente vienen las elecciones del 2027, y en esta situación para frenar un poco este avance del morenismo en las cámaras, donde las cosas que han estado proponiendo y que se han llevado a cabo, pues a la gente no la ha satisfecho, y por lo mismo, bueno, hay esa posibilidad también de que resurjan estos partidos como Acción Nacional, como Revolución Institucional, a lo mejor no de esa cantidad como estaban acostumbrados antes, de esa fuerza política, pero poco a poco. ¿Por qué? Porque el mismo morenismo los está conllevando a que la gente también ya no confíe en los morenistas. De ahí que ahora esta postura que ha asumido Jorge Romero, el de desbaratar la alianza, para mí no es lo indicado, al contrario, era buscar más la alianza con Revolución Institucional, pero también buscar una posible alianza con Movimiento Ciudadano. Si ellos quieren ganar, la oposición quiere ganar la presidencia de la República para este 2030, quien debería encabezar este movimiento debe ser un candidato de Movimiento Ciudadano, porque en este momento están mejor posicionados y no cuentan con esa parte del PRI, del PAN, que siempre están caracterizados de corrupción, pero ya vemos que también la corrupción está en Morena y que la vemos abiertamente con el exsecretario de gobierno, hoy senador. También lo vemos con otro senador que también aspiraba a la presidencia de la República, y bueno, toda esta situación que está ahí presente conlleva a pensar que ha llegado el momento de que podía encabezar en esta situación para el 2030, podía ser Movimiento Ciudadano, pero no va a llegar si no hay unas alianzas importantes con Acción Nacional y con Revolucionario Institucional. Y en esta cuestión, bueno, ya dijo claramente Jorge Romero
ya no queremos más alianzas con el PRI, vamos a ver qué va a pasar. Mira, ahí tocas otro aspecto nodal, ¿no? Que entonces me llevaría a esos 4 elementos que yo le estoy proponiendo al público que amablemente nos presta atención, y a ti también, mi querido Marco. Me iría al primer elemento que señalé, la parte cuantificable, la parte estadísticamente importante en materia de votos, electoralmente hablando. Yo estoy de acuerdo contigo también, y me das pauta a secundarte. Yo veo altamente riesgoso el hecho de que Acción Nacional renuncie a las alianzas, insisto, por la parte cuantificable. ¿Por qué razón? Porque va a ser una situación desigual. Se me hace una situación desigual. Le van a seguir el jueguito a Morena y sus aliados, oigan lo que expreso, Morena y sus aliados, porque la situación es tan desigual en el sentido Morena va a mantenerse en esa alianza, va a estar, les recuerdo, va a estar Morena, va a estar el Partido Verde, va a estar el Partido del Trabajo. Acción Nacional no quiere ya hacer la alianza con el Partido Revolucionario Institucional. Habla de una posibilidad con Movimiento Ciudadano, aunque por ahí estoy escuchando algunas voces de Movimiento Ciudadano que dicen que no, que van solos y todo. Yo creo que van a cometer un gravísimo error. La oposición tiene que quitarse ese marasmo. La oposición tiene que quitarse esa modorra en la que ha caído ante un apabullamiento de Morena y sus aliados. Un escenario que yo estaría viendo es, bueno, ya les hablé y se lo recuerdo, la estadística electoral, tanto, voy en primer término, el Partido Revolucionario Institucional, imagínense, va solo, iría solo. No es que le haga yo al vaticinio, pero me baso en la lógica, en la posible lógica, que eso es interesante siempre en el análisis político, no porque se tenga la bola de cristal, sino la lógica estaría indicando, hay un alto riesgo de, si el Partido Revolucionario Institucional va solo, de que en el 2027 pierda su registro. Y a lo mejor quiero pensar que Acción Nacional le está apostando a eso para que, si eso ocurriera, el Revolucionario Institucional desaparece y entonces todas las personas que se mantenían al interior del Partido Revolucionario Institucional se irían, quiero pensar, hacia Acción Nacional. Y a lo mejor eso lo está previniendo, lo está contemplando Acción Nacional, pero es altamente riesgoso. El otro elemento, que Acción Nacional solo, recuerdo los datos, les recuerdo lo que está ocurriendo, ha ido a la baja. Se habla, vamos a los porcentajes, se habla de que estadísticamente estamos hablando de un 10% que representa en materia porcentual Acción Nacional en estos momentos. Entonces se acerca acariciando al límite, al umbral de si pierde el registro o no, altamente riesgoso. ¿Qué hacer entonces? Bueno, en el caso de Movimiento Ciudadano, los de Movimiento Ciudadano no han dicho del todo que no van. Ya también escuché, he estado comparando algunas voces. Desde luego que en estos momentos en que estamos haciendo el programa, a cuando venga ya esa determinación, pueden pasar muchas cosas, pero yo también estoy de acuerdo contigo en que la oposición debería ir en alianza. Ojo lo que estoy diciendo, en plural ya, deberían ir en alianza, porque, con todo respeto lo digo para Movimiento Ciudadano, dicen, es que hemos crecido, sí, pero van como hormiguitas, perdón por la expresión, sí han ido creciendo,
Hay que reconocerlo, pero van así, paso por paso, paso por paso. Y ya escuchamos voces desde Nuevo León, desde el estado de Nuevo León, donde dijeron, ellos ya tienen una alianza con el PRI, y dijeron, no, nosotros no vamos a romper la alianza con el PRI. Ahora, recordemos también en el pasado las alianzas que se hicieron, bueno, cuando estaba el PRI, cuando estaba el Partido Revolucionario Institucional en el poder, también se hicieron alianzas PAN y lo que era la izquierda. Estoy recordando el caso del estado de Oaxaca, y es ahí como pudieron romper el monolito de poder que tenía el PRI en el estado de Oaxaca. En este caso, pues me quedo pensando en estos ejemplos, porque he escuchado por ahí algunos analistas que dicen, y han contestado también voces desde las regiones del país, desde dentro de las entidades federativas, que esa situación de la alianza pues ha dado resultados. Si tú me lo permites, tendría yo que decir el caso de Huatusco, con el arrastre, el liderazgo que sí hay que reconocerle al amigo Ursino, al que le mando un saludo, el grado de popularidad, de compenetración que tiene, pero también se le sumó a Acción Nacional una serie de alianzas de sectores, de grupos y personajes que tienen su representatividad en Huatusco, y eso que provocó pues el triunfo de Acción Nacional en un municipio como lo es Huatusco. Entonces, desde Huatusco, con ese ejemplo que estoy mencionando, lo extrapolo, lo traslado hacia a nivel nacional, en este panorama donde están los partidos políticos y sus dirigencias viendo de si van en alianza o no van. La alianza para ir concretando esta segunda intervención, comprobado, ya lo he dicho en otras ocasiones, si revisamos la historia universal, la historia de las ideas políticas y de los movimientos políticos en el mundo, las alianzas han sido decisivas para llevar al triunfo a la oposición. Y si no, echemos una mirada con Brasil. En Brasil eso ha funcionado, Marco. Efectivamente, y bueno, ya que está hablando en la región, precisamente en lo que fue estos procesos electorales municipales, es cuando vimos que hubo creció Acción Nacional en la región, desde luego que región, a lo mejor en otros estados, cuando se vengan los procesos también de sus municipios respectivos, pues va a crecer. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, Morena está fallando como gobierno, de ahí que Acción Nacional, bueno, recupera Huatusco, ahora también va a gobernar en Chocamán, Tlacotepec, que era también de Morena, y bueno, Comapa, vuelve a repetir Comapa, y bueno, son parte también de las situaciones que cuando el ciudadano está de acuerdo en la forma como están siendo gobernados, pues va a repetir independientemente de la persona que esté al frente de ese partido, pero si cumplió el antecesor, los va a ayudar. Y bueno, ya que estamos hablando de Huatusco y precisamente del Partido Acción Nacional, hubo un proceso interno que ya hablábamos anteriormente. De hecho, tuvimos aquí la entrevista que nos concedió un representante nacional, delegado estatal, consejero estatal del partido, el licenciado Humberto Bucle Márquez. Hablábamos de ese proceso interno que se venía, y bueno, en este proceso interno, pues en la renovación de los comités directivos municipales, Huatusco fue uno de ellos, y en esta situación, bueno, el Partido Acción Nacional obtuvo el triunfo Eugenio Sosol con 83 votos. ¿Qué es importante de esto? Bueno, de esta elección de Eugenio Sosol, el ingeniero Eugenio Sosol, que mandamos un saludo, conlleva a la cuestión de que estas personas que hoy ya asumen la dirigencia próximamente, ya después de este proceso, vamos a ver qué cambios se van a dar. ¿Por qué? Porque este grupo son los que sí apoyaron a Ursino, y el comité directivo municipal, con algunos otros panistas que no estuvieron de acuerdo,
cuando Ursino fue designado, pues apoyaron en este caso al nefasto hoy diputado local Alejandro Porras Marín. Y entonces en esta cuestión pues sí hace pensar que el triunfo también, como usted lo comentaba, y efectivamente coincido totalmente, no es nada más de un comité, no nada más son de los militantes, sino es de la gente, del ciudadano que se suma a un proyecto político. Fíjate que ahí qué interesante lo que estás platicando, ¿no? Yo ahí derivaría y diría lo siguiente, que van a cometer un grave error a nivel regional cuando venga ese siguiente momento electoral, si siguen con esa división, ¿no? Como lo que acabas de decir, que de repente un grupo jugó a las contras, yo así lo calificaría, y a pesar de jugar a las contras, pues ganó hoy el presidente electo Alberto Ursino Méndez, ¿no? Entonces, si la oposición quiere ir tomando fuerza, recuperando posiciones políticas, insistiría en que procurar que a nivel interno los grupos que conforman a los partidos políticos, en este caso el Partido Acción Nacional, ya no estén, el grupo contrario ya no esté coqueteando con el agua, queriendo mezclar el agua y el aceite, sino que pues ya oyeron a Jorge Romero, ¿no? De que en esa intervención del domingo pasado, donde habló de una reivindicación ideológica, y esa reivindicación ideológica, ¿qué es lo que exige? Pues una militancia que esté imbuida de la lealtad. En política se habla mucho, aunque se ha ido perdiendo y por eso están todos estos problemas, pero en política se habla de que una de las cosas, uno de los valores que más debemos insistir en que deben estar permeando el ambiente político es el de la lealtad. Si se pierde la lealtad, pierde fuerza el instituto político. Y es por ello que entonces aquí en Huatusco, en la experiencia que yo citaba, que bueno, que motivó a que siguieras con esta temática de la experiencia que se ha vivido en Huatusco, pues se haya fortalecido y hayan llegado a ese triunfo mediante esas alianzas. Esas alianzas cohesionan, le dan unidad y le dan fortaleza para llegar al triunfo, Marco. Efectivamente, y bueno, prácticamente estamos finalizando el programa. Me gustaría pues su comentario final de esto. Yo concluiría con otro elemento más que debemos estar, sugiero a nuestro público, hay que estar atentos también, no se les olvide los 4 elementos, los 4 criterios que yo estoy considerando para ver el caminar de Acción Nacional. Un quinto elemento sería el siguiente, con relación a los grandes temas. Podemos ir aterrizando los grandes temas a nivel nacional que están como pendientes porque no se han visto resultados favorables en el gobierno morenista y sus aliados. ¿Cómo va a ser el abordaje de Acción Nacional hacia esos grandes temas? Y de esos grandes temas se van a empezar a desprender en forma piramidal hasta llegar a las problemáticas que hay que enfrentar en lugares como Huatusco, lo que va a tener que enfrentar el ayuntamiento de Alberto Ursino a la cabeza como presidente electo y su equipo de colaboradores, lo que va a tener que enfrentar en la problemática que se le va a presentar, porque la problemática siempre está ahí. Se hacen obras, se avanzan unas cosas, pero la problemática hoy en día es compleja. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Eso es lo que tienen que ponerse a trabajar y explicarle a los medios de comunicación, a la ciudadanía, cómo van a hacer el abordaje. Concluiría en esta forma final de la siguiente manera. Cuando yo hablo de los grandes temas, fíjense, por ejemplo, a nivel nacional, se va ahora a mantener, vamos a ver, una posición conservadora,
Bueno, pues entonces hay que estar atentos cómo va a ser el aterrizaje de esa posición conservadora. Se va a prestar atención a lo que es la iniciativa privada, a el gran capital, pues hay que prestar entonces atención cómo lo van a aterrizar. Y luego en el ámbito social, por ejemplo, el matrimonio igualitario en la diversidad sexual, son los grupos, ahí viene algo interesante, cómo va a ser el abordaje, cómo pueden llamar, persuadir el voto de los grupos minoritarios, de los grupos que han sido excluidos, como es el caso de la diversidad sexual, cómo van a abordar esto desde una perspectiva conservadora. Ahí está la parte interesante. Efectivamente, maestro, y bueno, prácticamente estamos finalizando este programa, no sin antes agradecerles su atención. Bueno, agradecerles a todo este día haber sintonizado su programa de análisis político Contrapunto. Maestro, muy buena noche. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Se despide Marco Antonio Jacasolava. Nos vemos la parada. Gracias, Marco. Un saludo a todo el auditorio. Cuídense mucho. Gracias.